Es dulce. Dígame usted una cosa que todavía no hemos comentado. Esto está basado en una historia de Dashiell Hammett, ¿no? Un mítico escritor hoy día, ¿no? Sí, yo creo que hay un cierto equívoco al respecto. Claro. A Hammett, que había tenido ya un éxito enorme con sus primeras novelas, por cierto, es un autor de 5 novelas prácticamente, y a mitad de los años 30 se secó. Publicó algún otro relato, pero prácticamente no volvió a escribir. Como escribía, dicen las malas lenguas, para Lillian Hellman. Pues probablemente, había dado cuenta de la diferencia, con 1000 respetos para la Hellman, de talento que había entre uno y otro, ¿no? E incluso de estilo personal. Y Hammett, que empezó a vender sus novelas a Hollywood, le llamaron a Hollywood, donde iba lógicamente todo el novelista que se preciaba porque se ganaba dinero fácil, como decía Herman Mankiewicz, le dijo a su hermano, vente por aquí porque aquí regalan el dinero estos tipos. Y le contrató la Paramount para escribir el argumento de una película. Él hizo un tratamiento de unos 17 folios, prácticamente un relato, puesto que no había casi elementos, en los que está basada la película, y después pues hay acreditado otro guionista más, Martin, y otro guionista más específico, que yo creo que es el que tiene el responsable del estilo temático de la película, que es Oliver Garrett, que era uno de los mejores guionistas que había en Hollywood en esos años. Pero realmente inspirado en un relato de Hammett, eso no es cierto, sino en un tratamiento que, por cierto, lo tituló, si no recuerdo mal, The Kiss Off, ahora que está tan de moda titular todas las películas en castellano, en inglés, y después After School. No pasa de ser un argumento medianamente tratado. Un tratamiento cinematográfico, como dicen los americanos. Un relato con algunas connotaciones cinematográficas. Yo lo que sí anticipo es que a mí sí que me parece que sea una película de gángster, así que discrepo del resto de la mesa e introduzco. Por cierto, que yo conocí a Mamoulian en el año 73 en el Festival de San Sebastián. Si no recuerdo mal, fue el presidente que presidió el jurado que otorgó el premio al espíritu de la colmena, una película que fue horrendamente mal recibida por el muy conservador público donostiarra aquel año 1973. Y por cierto, a mí el programa no me ha traído sino líos judiciales, a mí no me ha traído el éxito de los demás. Bueno, ya vendrán los buenos tiempos, Eduardo. Efectivamente, Mamoulian le debemos agradecer también su valentía, y premió el espíritu de la colmena, esa obra maestra del cine español de Víctor Erice. La película tiene una gran influencia de gente como Murnau. Toda la parte de la feria, yo creo que está muy influenciada de Murnau. Es el cineasta que le marcó. Pero bueno, sumérjanse ustedes en esta película. Nada más empezar, está empezando el cine sonoro. Hay unas ruedas, la cámara metida en un foso, pasan unos camiones, el agua, una destilería, un sombrero flotando en un río. Es una maravilla la película. Con todos ustedes, Las calles de la ciudad, de Rubén Mamoulian, que se publica Mientras agonizo, de William Faulkner, autor muy querido para Fernando Guillén, y que es un experto en toda la obra faulkneriana. Pauline Uzcudun vence por KO al californiano Kennedy. Un terremoto destruye casi por entero la ciudad de Managua. Maciá proclama el Estado catalán y se erige en presidente. René Clair estrena El Millón. Se publica Las olas, de Virginia Woolf. No era mal año. Y en España, bueno, pues se rebaja, Eduardo, la edad de 25 a 23 años para tener derecho a voto. Fíjate tú todavía cómo quedan esos 23 años. Se inaugura el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Madrid, que está en el pueblecito de Barajas, cercano a la capital. En mayo se declara en Andalucía el estado de guerra. Se inaugura la nueva Plaza de Toros de Madrid con una corrida a favor de los obreros en paro. Henry Miller publica Trópico de cáncer. Muere el pintor Santiago Risueñol. Y en cine, Friedland estrena ni más ni menos que M, el vampiro de Düsseldorf. Y bueno, digamos que O'Neill también estrena en Nueva York El luto le sienta bien a Electra. Al Capone, Scarface, es enviado a prisión por fraude fiscal. Es curioso, están rodándose películas de gángster al mismo tiempo que los gángsters son no ya primera página en los periódicos, sino son el acontecimiento más grande de la época. O sea que tú dices que es una película de gángsters, ¿no? Absolutamente. Las calles de la ciudad. Yo también, es como La ley de Lampa, pero... Discrepo sin ningún respeto de vuestras señorías. Very peculiar, ¿no? Bueno, tan peculiar como... Porque es una historia de amor también, ¿no? Sí, pero hay muchas... El Padrino no es una historia de amor. Sí, ¿tú dirías que El Padrino es una película de gángsters o es una suma, es una tragedia? Bueno, yo creo que El Padrino, Coppola, que es un tipo muy astuto, muy interesante, ha hecho en las 3 entregas todas las posibilidades de combinación de personajes, de imaginarías y de situaciones de lo que, bueno, vamos a designar un poco como películas de gángster, que luego acaban derivando en películas de serie negra o de crime movies. Por cierto, este libro que ahora pondrá nuestro realizador, de Carlos Clarence, que para mí es el mejor libro que se ha escrito, curiosamente, lo comentábamos mientras veía la película con Juan Manuel Prada, no cita nada más que de pasada esta película de City Streets, cuando se cita La ley de Lampa,
que es del 28 o 29, una magnífica película con Joseph tiene mucho que ver Steinberg, que tiene muchísimo que ver, y a la vez que se está rodando un poquito antes que esta película, está rodando Hawks para Howard Hughes, Scarface, que para mí es la mejor película que se ha hecho de siempre en este género, una película prodigiosa en todos los aspectos. Todo lo que hablamos aquí y hablaremos ahora pues de la cámara en movimiento, etcétera, está en Scarface, la secuencia inicial de Scarface, mientras el tipo aquel Silva Lucia di Lammermoor, pues es prácticamente casi el comienzo de alguna de esta película, ¿no? Bueno, que antes de coincide, nada, además. lo que sí estamos de acuerdo y coincidimos es que El Padrino es una de las obras culturales más importantes del siglo XX. Sin duda. Ah, bueno, Sin no duda. cinematográficas, culturales. Sin duda, pero yo lo que además de ser una película de gángster, además de ser una película sobre esa cosa milenaria de miles y miles de años como es la mafia, aparte de ser una película sobre la familia, aparte de ser una película sobre el paso del tiempo y bueno, de miles de cosas. Claro, es que algunas películas desbordan los géneros, yo creo que lo hemos hablado aquí ya, no vamos a meter en el jardín que nos metimos con Chinatown, no hablando de si era una película de serie negra o si era un pastiche, etcétera. Yo creo que desborda. Y yo creo que en el fondo de todo siempre está el melodrama. Melodrama acaba siendo la osamenta narrativa de casi todas las películas, sean por la estilización de las historias de amor, etcétera. Aquí la secuencia de la playa con el mar rompiendo en el oleaje, pues es casi Murnau, ¿no? Es que esta película lo que llama la atención poderosamente es cómo es posible que un tipo que viene de Broadway, del teatro, porque bien es sabido que en los primeros años del sonoro Hollywood pensaba que todos los viejos pioneros no tenían ni la menor idea de dirigir actores, de hablar, en definitiva, de utilizar la palabra, cuando eran poderosos en las imágenes, olvidando que la base del cine, por supuesto, sin quitar ningún demérito a la palabra, y tenemos aquí un estupendo actor como Fernando Guillén, reside en el poder fascinante de las imágenes. Entonces echaron a los pioneros, pero los echaron literalmente de los estudios y contrataron a gente de Broadway. Había gente con un enorme talento que se dio cuenta, como Mamoulian, del valor de las imágenes. Exacto. Y es prodigioso, porque tú has dicho el comienzo... Pero y ese guiño de un ojo de una señora, prácticamente cuando empieza la película, que nos da paso a la presentación de Gary Cooper. Eso es imagen pura, eso es contar en imagen. Y el comienzo, realmente el comienzo que tú has señalado. Pero además es que yo creo que lo interesante de ya había visto a película, Ford también, ¿eh? Ya había visto a Ford. Lo que hay en esta película es el montaje que lleva aparejado una idea. Es decir, ya no el montaje simplemente como estructura de la acción para mostrar lo que está sucediendo. Y voy a poner un ejemplo. Es el comienzo. Comenzamos. Caravana de camiones. Rueda. Líquido. Empieza con una rueda. Líquido que va goteando de uno de los camiones. La espuma de la cerveza. Y de ahí a la cerveza pues ya pasamos están dadas todas las ideas. Ley seca, contrabando de alcohol, etcétera. Y luego todo el estilo de fotografía de Lee Garbs que ha citado pero Juan hay un Manuel, inserto, perdona, pero hay un inserto que eso sí hay que muchos es insertos, imagen al comienzo pura. de la Toda la película película está llena de insertos, pero hay uno que se ve el nombre del tipo en el sombrero. Ese sombrero luego está flotando en el agua. Hemos dado por elipsis. Es una elipsis prodigiosa. Una elipsis, pero el montaje igual a idea, que es yo creo que una de las grandes novedades que aporta esta película, porque ese montaje igual a idea es un montaje de ideología soviética, es decir, es la idea de los experimentos de Kuleshov hasta las películas de los años 20, que ignoro si Mamoulian, ruso blanco, por decirlo de alguna forma, exiliado de Rusia, recoge, ¿no? Pero aquí se retoma y curiosamente no es nada pesado, dota de una gran fluidez, de una gran estilización a la película y te introduce de repente, porque como todas las películas de género, la presentación de los personajes son muy abruptas, los conoces casi prácticamente. Ese personaje que utiliza muy bien a Gary Cooper, desgalichado, desgarbado, el cowboy que se encuentra raro en la ciudad, por decirlo, el Midnight Cowboy, en este caso el cowboy de feria, pues está muy bien presentado, están presentados muy sintéticamente. El jefe de la banda, su lubricidad, su crueldad, esa frase que se utiliza un poco como ítem narrativo repetitivo, sin resentimiento, que es un poco el equivalente a la cruz que aparece en casi todas las secuencias de Scarface. Todo eso dota de una estructura de género. Tenemos todas las calles llenas de lluvia, los sedanes, los clubs nocturnos, los drugstores. Yo no sé cómo decís que no hay... las chicas dudosas, los bailes, las fiestas, los asesinatos rápidos. ¿Cómo decís que no es una película de gángsters? Decimos que es una película de gángsters, pero no es en su estricto. Ese mismo año, como sabéis, se está rodando El enemigo público número uno de Melville Leroy. Se está rodando Ampadorada, el pequeño César, ¿de quién es Ampadorada? Está el Little César. Little César de Melville Leroy, y el enemigo público número uno, que es de Wellman. Quiero decir que esas son, no sé, más arquetipos de películas de gángster. Indudablemente esta... Es más romántica esta. Esta es más romántica. Y más elegante. Es de un hombre que luego va a hacer grandes cosas y ya ha hecho en el musical
tiene un fluido especial para la música y un fluido especial para la puesta en escena, esa cosa tan intangible. La tiene él y es elegante, siempre ha sido Mamoulian muy elegante. Tú sabes que rodó gran parte de Laura. Sí, claro. El rodaje, que es el epítome de la película negra de la También fascinación. empezó a rodar. Empezó a rodar Cleopatra, iba a haber rodado, como decía antes Fernando Guillén, por Jean Bess. Ha empezado muchas películas, que las ha dejado porque, como tú muy bien decías, Fernando, era muy inconformista. Claro. Era muy rebelde, era muy rebelde. Pero con respecto a ese principio que comentabais, bueno, tiene el dinamismo y la economía de un spot publicitario.